Bam Bam Terry Gordy puede ser considerado uno de los luchadores más grandes y a la vez infravalorados que el globo haya visto. Una mega estrella que los más mainstream pueden recordar como la fuerza de uno de los stables más grandes de la historia. Hablamos de los Fabulous Freebirds. No obstante, mientras todos descansaban en el Nuevo Mundo, a la par Gordy estaba luchando en los eventos estelares de Japón, como un main eventer y hasta coleccionista de campeonatos, convirtiéndose en una leyenda y propulsor de las mejores luchas de la historia de la Tierra del Sol naciente. Desafortunadamente, su estilo de vida fue demasiado alto en tan poco tiempo, y una grave sobredosis casi acabó con su vida. No obstante, pese a sobrevivir, cambiaría su vida para siempre, de modo que su carrera sufrió una abrupta caída, pasando de ser un hombre tan cotizado que le hacían falta horas en el día para cumplir sus fechas, a conseguir contratos por caridad y en lugares cada vez más pequeños. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el desgarrador paso de Terry Gordy por WWE. Comencemos. Durante una gira por Japón, Terry sufrió una sobredosis de lo que se presumían 50 analgésicos de sus ya acostumbrados banquetes combinados con alcohol. En sus también tradicionales fechas nocturnas, la gravedad fue tal que el luchador estuvo 3 días en coma y cuando finalmente logró despertar, el mundo estaba por conocer a un Ray Gordy totalmente distinto, definitivamente como persona, y en el ring ya ni hablamos. La capacidad cerebral de nuestro protagonista había sido gravemente afectada, incapaz de sentir o expresar emociones, en un estado inexpresivo permanente y con dificultad en el habla, adaptando ahora un estilo pausado y poco articulado. Aunado a eso, había perdido parcialmente su memoria, olvidando recuerdos y hasta momentos icónicos de su vida. Por ende, tuvo que volver a aprender a luchar casi desde cero, con el mundo del wrestling ayudándolo a reiniciar su carrera. Comenzando por Jim Cornette, quien le ofreció trabajo en la Smoky Mountain Wrestling, con la fe de que volvería a ser el mismo luchador que antes del coma, quien era uno de los mejores del mundo. Desafortunadamente, Terry Gordy estaba muy lejos de su nivel original. Para 1995 veíamos un luchador que aún lucía imponente pero torpe, sin sustancia, que hacía movimientos por hacer, por mera inercia y sin la energía o agilidad que alguna vez se le caracterizó, que en las promos apenas podía gesticular o expresar alguna emoción. Pese a la ayuda de Cornette, de Jimmy Garvin, Paul Heyman, Steve Williams, Mick Foley, la ECW y la Smoky Mountain Wrestling, nada parecía hacer regresar ni siquiera el 10% de lo que alguna vez fue esta leyenda, pero la misma era tan grande que todos querían ayudar y por su renombre estaban dispuestos a brindarle fechas por intentar recuperarlo. Pero tras estos intentos, la encomienda terminó siendo ayudarlo a tener trabajo. Bajo esta premisa, Michael Ace, su compañero de los Fabulous Freebirds y uno de los miembros de la junta directiva de la WWF, habló con las otras cabezas fuertes como Jim Ross y Vince McMahon para, por favor, darle un contrato al gigante, pedido que se consumó de manera expresa. Sin embargo, como mencioné anteriormente, ya el mundo del wrestling se había resignado a que Gordy nunca jamás iba a ser el mismo, y lo que años antes hubiera sido una contratación que cambió el mundo del wrestling, este acto es más visto como una buena acción de la federación por darle trabajo a una leyenda que en cada aparición parecía que empolvaba más su renombre. Ante esta impresión, Vince McMahon decidió protegerlo para no manchar su legado, dándole un papel terciario en la programación, enmascarándolo y en vez de presentar a Terry Gordy, pese a que financieramente esto pudo serle aún muchísimo más redituable, nos postuló al ejecutor. Eso sí, tanto Bruce Pritchard como Michael Hayes afirmaron que aún había fe de en algún futuro desenmascararlo si todo salía bien. Debutando a finales de 1996 en el pay-per-view In Your House, Buried Alive, ayudando a Mankind para enterrar vivo al gigante, portando una máscara negra y un traje completamente negro, dejando solo ver sus ojos y boca, aunque más tarde veríamos que el personaje incluiría encima de la máscara una capucha con tintes rojos en su base y un hacha que fortalecería el personaje y nombre de un ejecutor. Tendría squashes donde básicamente los jobbers se encargaban de hacerlo lucir lo mejor posible, limitando a Terry a hacer el Irish Sweep, clothesline y algunos chops, por momentos imprimiendo velocidad en partes muy puntuales de la lucha, aunque siempre portando una mirada perdida, aderezada por una boca abierta que dejaba más que claro que dentro del caparazón no había nadie.
Por más que no cabe duda que se estaba esforzando, estaba más que claro que el luchador no estaba apto, cuando por momentos no podía ni conectar a su rival en agarres. De manera astuta, la WWE lo alejó de su revolucionario bombazo, cambiándolo por un candado a la cabeza que ocultaba su propio rostro ante sus rivales. Estos squashes siguieron la misma fórmula, con las mismas fallas y la misma mirada perdida, la cual también estaba en las promos en las que se dejó en claro que sería un personaje de pocas palabras, pero mientras Paul Bearer hacía la promo, daba la impresión que la cámara quería enfocar a quien sea menos al luchador endiosado en la promoción. De verdad que se estaba haciendo el intento de adaptar el personaje y ocultar al mundo lo inevitable. Después de squashes contra Aldo Montoya y Bert Centeno, donde tenía los errores que mencioné anteriormente, Vince no quitó el dedo del renglón dándole una lucha en el pay-per-view In Your House It's Time frente al Undertaker en una lucha Armageddon. De modo que la estipulación hacía más fácil que el enterrador cargara la lucha con las interferencias de Mankind y Paul Bearer, pero el mensaje estaba más que claro, y esta exhibición fue sin duda el último clavo en el ataúd de la carrera de Terry Gordy. Una lucha que pudo ser una de ensueño, no fue ni la sombra. Fue sumamente deprimente ver cómo los productores quisieron tapar el sol con un dedo en este combate, y todo fue tan evidente que en las próximas semanas Paul Bearer traicionaría al ejecutor, convirtiéndolo en un personaje que en sus próximas fechas serviría para cosechar derrotas y que sus rivales lucieran fuertes ante este gigante enmascarado en los house shows, pero la empresa se había rendido también en su mínima fe de poder usar siquiera el personaje en televisión. Ante este hecatombe con el ejecutor, había que sumarle que durante las giras de la nada Terry Gordy se desaparecía en las noches, saliendo de los hoteles mientras Paul Bearer y Foley lo buscaban por la ciudad como si de un alma perdida se tratase. Evidentemente nada estaba funcionando, y pese a que ha dicho por el mismo Bruce Pritchard que lo contrataron como un favor a Michael Hayes, la situación era insostenible, y Terry Gordy salió de la WWF a inicios de 1997, durando unos escasos meses en la federación y menos en la programación. Bueno, creo que subestimamos un poco sus facultades mentales. ¿Sabes? Recibí muchos comentarios de algunos de los agentes y algunos de los muchachos de que Terry no es el mismo, y no se reía ni bromeaba, y parecía un poco más oscuro. Tal vez a veces parecía como si estuviera confundido. Simplemente no fue, ya sabes, fue un favor hecho a Michael Hayes y otros. Muchos muchachos estaban apoyando a Terry Gordy, por el amor de Dios, incluido yo, así que fue algo así. Y yo simplemente es uno de esos tratos en los que me alegro que le hayamos dado algunos días de pago. Sabía que en su momento su trabajo fue tan bueno, el mejor gigante mayor a 300 libras que he visto, pero hombre, él simplemente no era el mismo tipo. Y es triste, es desgarrador. Así que me alegro que haya salido de allí sin hacerse daño ni lastimar a nadie más. Jim Ross. Un año después de su salida de la federación y tras unas fechas sueltas en Japón y Puerto Rico, Terry Gordy anunció su retiro a tiempo completo en 1998, y pese a que siguió luchando para pagar las cuentas hasta el 2001, el mundo más tarde que temprano pudo dimensionar las dificultades motrices que la persona detrás del luchador sufría. Durante una entrevista sumamente incómoda y triste, la gente pudo dimensionar el verdadero daño cerebral que el ex campeón Triple Corona atravesaba. Hasta entonces quedó implícito todo lo que se sacrificó por intentar ayudar al luchador. Era muy triste ver a una leyenda de su calibre utilizar una capucha genérica en la que simplemente se veía ridículo. Uno de los mejores luchadores de los 80s vistiendo eso parecía una burla a simple vista. Sin embargo, hoy con el periódico del día siguiente comprendemos que fue un sacrificio en favor de la persona y economía detrás del personaje del ejecutor, y que incluso me atrevo a decir que afortunadamente el Undertaker tras su lucha decidió hablar con los altos mandos y decirles que este ron no estaba funcionando, muy a tiempo si me lo preguntan, porque claramente nuestro protagonista ya no podía ser un nivel in-ring ni mínimamente aceptable, y por seguridad tanto de él como de sus rivales, lo mejor sí fue terminar el acuerdo contractual. Desafortunadamente, Terry Gordy fallecería en 2001 de un infarto al miocardio, acabando con una de las leyendas más grandes del wrestling, uno de los luchadores más completos de la historia, y que aún en su 10%, los promotores lo respetaban tanto que por su renombre cuidaron su legado en todo momento, y que pese a que el ejecutor fue el verdugo en la carrera de Terry Gordy, este fue un final de caballeros, uno desafortunadamente necesario, pero que solo nos ayuda a dimensionar la grandeza del dueño de uno de los powerbombs más devastadores de la historia.
Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre este paso de Terry Gordy por la WWE? Si tú sabías que Terry Gordy estuvo en WWE, a lo mejor no lo sabías o no lo recordabas. ¿Crees que lo pudieron ayudar de otra forma? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.